En los espacios finitos, es decir, en aquellas cosas que se pueden contar, y que son igualmente probables, necesitamos nosotros conocer dos conceptos importantes. Uno es la técnica del conteo, cómo podemos hacer operaciones o cuentas de esos espacios, de esas cosas que se pueden contar. Y la otra es la probabilidad que esto va a generar. Y la probabilidad la vamos a obtener con esta operación que es básica dentro del mundo de la probabilidad. Es dividir el número de formas en las que un evento, algo puede suceder, entre el número de formas en que todo puede suceder. Vamos a hacer la aclaración en este video de estos conceptos. Acompáñame. En el ejemplo nos están preguntando de cuántas formas se pueden elegir dos elementos de un conjunto de 6 elementos. Esto es una técnica de conteo. Vamos a escribirla a continuación. Para que yo pueda elegir dos elementos de entre 6, utilizo una operación como la siguiente: 6 y 2. Esta operación, yo sé que lo que tengo que hacer es multiplicar en número descendente el número de arriba tantas veces como el de abajo me lo indique. En este caso muy particular sería 6 por 5 y lo voy a dividir entre 2 por 1. Entonces aquí tenemos 30 sobre 2 que nos da como resultado 15. Pero ¿cómo sé que este número es el correcto? Vamos a hacerlo de una forma más simplista para poderlo entender. Voy a elegir dos objetos o voy a elegir dos elementos de entre 6 posibilidades. Entonces los voy a poner aquí: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo 6 elementos a elegir. Y me están pidiendo elegir dos de esos 6. ¿De cuántas formas se puede elegir? Aquí dice 15. ¿Pero por qué dice 15? Vamos a analizarlo. Yo puedo elegir el número 1 y el 2 en una oportunidad. O puedo elegir el 1 y el 3, o el 3 y el 1, o el 2 y el 1, no importa. El chiste es que voy a elegir dos números de esos 6. O el 1 y el 4, el 1 y el 5, o bien el 1 y el 6. Tengo todas esas posibilidades con el 1. El 2, ¿cómo lo puedo elegir? Con el 2 y el 3. ¿Por qué no pongo el 2 y el 1? Porque ya están seleccionados. Entonces, puedo elegirlo con el 2 y el 3, el 2 y el 4, el 2 y el 5, el 2 y el 6. En el caso del 3, puedo elegir el 3 y el 4, el 3 y el 5, el 3 y el 6. Con el 4 sería el 4 y el 5, el 4 y el 6. Y por último, con el caso del 5, solamente lo puedo elegir con el 6. Como te darás cuenta, ya están todas las selecciones que se pueden hacer con respecto a elegir dos elementos de entre 6. Vamos a contarlas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y aquí está el número al cual llegamos. Entonces, con esta técnica de conteo y con esta demostración podemos ver que es más fácil abreviar utilizando este tipo de operación que está aquí marcada para llegar al resultado en vez de hacer uno por uno. En este ejemplo la cuenta es muy pequeñita, pero hay ejemplos en donde tenemos que elegir 2 entre 20, 3 entre 15. Entonces se hace muy complicado hacer una tabla de este tipo. Bueno, una vez que ya aclaramos esta técnica de conteo, ahora con base en las definiciones de que para obtener espacios finitos equiprobables
necesitamos técnicas de conteo, como la acabamos de ver, y aparte saber sacar la probabilidad. Vamos a ver un ejemplo. Se sacan 2 cartas al azar de una baraja de 52 cartas. Hallar la probabilidad de que A, las 2 sean espadas, recordando que una baraja tiene 4 palos diferentes. Es la espada, que es una hojita, como una especie de hojita, el trébol, los diamantes y los corazones. Estos son los 4 palos o 4 figuras de una baraja. Entonces, nos están diciendo que sean 2 espadas. Y como nos están pidiendo que 2 sean espadas, lo primero que tenemos que definir es de cuántas formas puedes elegir 2 cartas de entre las 52 posibles. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, tenemos que voy a seleccionar 2 cartas de entre 52 posibles barajas. Esto nos da un total de 52 por 51 entre 2 por 1. El resultado de esta operación es 1326. Esta es la cantidad de formas en las que yo puedo elegir 2 barajas de entre 52. Ya en el ejercicio anterior comprobamos el por qué. Ahora, me están pidiendo sacar que las 2 sean espadas. Para que las 2 sean espadas, si las cartas son 52 y son 4 figuras diferentes, esto significa que tenemos 13 barajas por cada palo. Esa es la cantidad que tenemos, 13 barajas con una figura de espada, de trébol, de diamante o de corazón por cada palo. Esto significa que para que yo saque 2 espadas, necesito elegir esas 2 entre 13 posibilidades. Y esto nos da un total de 13 por 12 entre 2 por 1, lo cual nos da una posibilidad de 78. Y listo, ahora sí, atendiendo nuestra fórmula de la forma en la que A puede suceder entre las formas en las que S puede suceder, entonces tenemos aquí que A puede suceder de 78 formas. Y el universo o todo mi espacio muestral puede suceder de 1326 formas diferentes. Esto, si lo hacemos una reducción, llegamos a un 17avo. Esta es la probabilidad de que podamos sacar 2 cartas que sean espadas. Luego, que una sea espada y que la otra sea corazón. Para que una sea espada, puedo obtenerla de entre 13 probabilidades. Y que la otra sea corazón, también la puedo obtener de entre 13 posibilidades. Esto multiplicado, en un segundo vamos a ver por qué, multiplicado nos da la cantidad de formas en que puede suceder, y abajo ya tenemos nuestro espacio muestral, que es de 1326 posibilidades. Entonces, haciendo las operaciones, tendríamos aquí en la parte de arriba 13 por 13 entre todas las posibilidades. 13 por 13 son 169 entre 1326. ¿Por qué se multiplica? Vamos a suponer que en este caso sacamos un 1 o as. ¿De cuántas formas se puede combinar con las otras 13? Las otras 13 puede ser as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, vamos a ponerlo con su letra J, cuina y rey. Son todas las posibilidades. Entonces verás que es 1 por 13 y luego 2 por 13 y luego 3 por 13 y así sucesivamente. Por eso son 13 veces 13. 13 por 13 nos da 169. Y esta cantidad la podemos reducir. 169 le sacamos 13ava. A 1326 le sacamos 13ava.
y esta es la probabilidad de que una carta sea espada y que la otra sea... Frecuentemente, las características físicas de un experimento sugieren que se sigan iguales probabilidades a los diferentes resultados de lo que nosotros llamamos del espacio muestral. Un espacio muestral finito S de probabilidad, donde cada elemento muestral o punto muestral tiene la misma probabilidad, se llamará espacio equiprobable uniforme. Podemos decir que en particular, si el espacio muestral contiene n elementos muestrales, entonces la probabilidad de cada punto es 1 sobre n. Además, si el evento A contiene r puntos muestrales, entonces su probabilidad es igual a r sobre n. Dicho de otra manera, si la probabilidad de un evento A es igual al número de elementos de A entre el número de elementos de S, cuando mi escogencia es de tamaño 1. En el caso de que yo tenga escogencia de tamaño R igual mayor a 1 o más elementos, es decir, voy a escoger 2, 3, 4, 6 elementos, etc., entonces ligeramente la fórmula se transforma bajo un aspecto de arreglo combinatorio. Vamos a calcular el número de maneras en que el evento A puede suceder, al que arbitrariamente le estoy llamando evento A, entre el número de maneras. Veamos el siguiente ejemplo cuando la escogencia es solamente de un solo elemento. Una clase se compone de 10 niños y 5 niñas, se escoge un estudiante al azar y se nos pide que hallemos la probabilidad de que el estudiante sea niño. Ok, vamos a poner nuestros datos, el cual mi espacio muestral va a estar compuesto de 10 niños más 5 niñas, hombres, mujeres, que me da un total de 15. Luego dice que se escoge un estudiante al azar, por lo tanto mi escogencia es de un elemento. Y luego nos dice que encontremos la probabilidad de que sea niño, entonces mi evento, en ese caso le voy a llamar mi evento A, sea niño. Perdón. Ok, la fórmula que vamos a utilizar es encontrar la probabilidad de que sea niño, yo ya lo estoy especificando, de entre un total de niños entre el espacio muestral. Hago mi sustitución, voy a poner aquí un punto y coma, PDA va a ser igual, ¿cuántos niños tengo? 10 entre un total de 15 niños. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar o sea escogido un niño, existen 10 opciones masculinas de entre un total de 15. Si lo simplificamos, le sacamos quinta, 10 entre 5 me queda a 2. Y 15 entre 5 me queda 3, sería entonces 2/3. Esto es cuando se escoge un solo estudiante. ¿Qué pasará si escoge? El nombre lo indica, un espacio finito equiprobable significa que tenemos un determinado número de elementos, los cuales pueden ser contados, y cada uno de esos elementos tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. El primer ejemplo dice,
Si 3 de 20 neumáticos están defectuosos y 4 de ellos se escogen aleatoriamente, entre paréntesis, cada neumático tiene la misma posibilidad de ser seleccionado, ¿cuál es la probabilidad de que solamente uno de los defectuosos sea escogido? Entonces nosotros tenemos 20 neumáticos, de los cuales 3 están defectuosos. Eso significa que 17 están buenos. Entonces vamos a elegir 4 de esos 20. Lo primero que haríamos sería encontrar todas las maneras que podemos elegir 4 neumáticos de un conjunto de 20 neumáticos. Como ahí el orden no importa, aquí estamos hablando de combinaciones. De un total de 20, yo voy a elegir subconjuntos de 4 neumáticos. Recuerden que la fórmula de combinaciones era n combinación con r, que era n factorial entre r factorial por n menos r factorial, que acá arriba nos quedaría n factorial fue 20 entre r factorial, que es 4, y eso se tiene que multiplicar por n menos r factorial, que en este caso sería 20 menos 4, o sea 16 factorial. Esto lo pudiéramos hacer como 20 por 19 por 18 por 17 por 16 factorial, entre 4 por 3 por 2 por 1 por 16 factorial. Esto lo podemos cancelar y eso nos daría, eso ya lo podemos hacer con la calculadora o directamente en la calculadora pudimos haber calculado 20 combinación con 4, que nos da 4845. Entonces existen 4845 formas de elegir 4 neumáticos de un total de 20. Estos vendrían siendo todos los elementos de mi espacio muestral. Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que solamente uno sea defectuoso? Entonces de los defectuosos yo voy a elegir de un total de 3 solamente uno. Entonces 3 combinación con 1, que bueno, ahí ya les puse la fórmula abajo, ya lo voy a hacer directamente con la calculadora, que en este caso no se necesitaba porque bueno, 3 combinación con 1, debemos de saber que es 3. Entonces hay 3 maneras que yo elija un neumático defectuoso de un total de 3 defectuosos. Ahora, de los 17 buenos que tengo que elegir los 3 faltantes, porque acuérdense que tengo que elegir un total de 4. Entonces 17 combinación con 3 nos va a dar un total de 680. Entonces hay 680 maneras de elegir 3 neumáticos de un total de 17. Ahora, como este evento va a ocurrir simultáneamente, lo que yo estoy buscando es la probabilidad de que yo elija un defectuoso y 3 buenos. Estos dos resultados los tenemos que multiplicar y nos dan 2040. Entonces hay 2040 formas de elegir un neumático defectuosos y 3 buenos de un total de 20. Pero aquí nos están pidiendo la probabilidad de que salga un defectuoso y 3 buenos. Entonces lo que tenemos que hacer para sacar esa probabilidad es nada más dividir el número total de maneras en las que podemos elegir ese caso entre el total de formas de elegir a 4 neumáticos de un total de 20, que si simplificamos eso nos dan 8/19, que en forma decimal sería 0.421, que vendría siendo el 42.1%. Entonces 42.1% es la probabilidad de elegir 4 neumáticos de un total de 20 y que uno sea defectuoso.